menos 0.223. Ahorita estos puntos lo vamos a ver en una gráfica, ¿sí? Pues así prácticamente uno casi no entiende y es mejor casi como por dibujo, ¿no? Uno entiende casi por dibujo. Entonces ahorita les mostraré más a detalle. Mi compañero va a explicar la iteración 3. Bueno, calculamos la tercera iteración. Entonces observamos cuál de f sub a o f sub b tiene el mismo signo que f sub i. Entonces decimos que f sub a es del mismo signo, entonces lo actualizamos y dejamos f sub b con el mismo valor. Entonces a toma el valor de x sub i. Y b se mantiene estable. Entonces calculamos a en la función y decimos que es menos 0.223. Calculamos xy y decimos que es xy, la tercera iteración es 1.39. Y f sub xy es menos 0.04. Bien, entonces ya les comparto aquí ya para concluir, para que quede más clarito. Entonces, ¿sí están mirando la gráfica? Sí, señor. Bien. Entonces, la función que nosotros calculamos, ¿sí? Fue f de x igual a x al cuadrado menos 2. Entonces, como es una función cuadrática, va a ser una parábola, ¿sí? Entonces vemos la parábola. Sabemos que el número constante pues nos va a indicar el punto de corte con el eje Y, ¿sí? Y que si, digamos, esa x al cuadrado, el que la acompaña es positivo, pues va a abrir hacia arriba. Bien, bueno. Yo creo que aquí con este ejemplo también le respondo a mi compañero Ryan sobre, si, digamos, si corta entre dos o más puntos en la recta, en el eje X. Pues básicamente uno va hallando una por una, ¿sí? Y aquí tenemos otro punto, entonces comenzamos otras nuevas iteraciones con las mismas reglas, se cumple todo el mismo procedimiento, se utiliza la fórmula, bueno, todo eso. Bien, entonces nosotros hallamos este punto, este de acá, que es la solución real. Este punto es la solución real de la función f de x. Entonces, tomamos dos puntos, entonces el punto A y el punto B. Y empezamos desde ahí. Entonces este punto de aquí es f sub A, ¿sí? Y el punto de la iteración, que es x sub i, en la primera, sería este punto. Este punto que vemos acá. Entonces, ¿qué hace en ese lugar? Pues entonces, lo que se hace es una recta. Aquí tenemos f sub b. Ahí qué pena, pero pues digamos, ahí tiene que interceptar, ¿no? Este punto se intercepta aquí. Entonces, se traza una recta por ese punto, que es el valor de la primera iteración. Y evaluamos la regla. Entonces decimos que si bueno, evaluando el xy en la función, si es de igual signo entre a y b, pues entonces se tiene que actualizar alguno de los intervalos. En este caso, a2 es igual al valor de A2 es el valor
de fx y, ¿sí? El signo. Entonces se tiene que actualizar pues ese intervalo. Por eso es que se mantiene todavía el 2. Aquí se mantiene porque pues durante las demás iteraciones pues no es de igual signo. Por eso entonces se va actualizando el punto A. ¿Y qué pasa al actualizarse el punto A? Pues que esto va convergiendo al punto de la solución real. Bien, entonces, como es igual signo, se actualiza, se halla la iteración y ahí, se halla la iteración, se traza la recta y esto pues va cada vez convergiendo al punto de solución real. ¿Sí? Aquí vemos también que esto va convergiendo a la solución. Vemos también aquí en las rectas que esto es convergiendo cada vez más. ¿Sí? Y así es el proceso. Y es hasta donde uno quiera iterar, ¿no? Aquí no hay, aquí cada vez haciendo más pequeño. Y si queremos hallar el de esta, pues se hace el mismo procedimiento que explicamos. Y bueno, esto ha sido todo, espero le hayan entendido. Y si hay dudas, pues las resolveremos. Bueno, listo, muy bien, Neider. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud para que le pregunten de una vez? Bueno, no, por lo visto parece que quedó entendido. Entonces, ahí se están dando cuenta de la regla falsa. Bueno, Y pues, entonces, digamos, sí, de señor. los métodos que yo miré, no sé si por lo que yo haya, digamos, o hayamos hecho este método, pero es un método de los anteriores como más, digamos, para mí fue fácil. Ya. Pues realmente todos son relativamente fáciles, ¿sí? Porque Newton también no es sino aplicar una formulita, la derivada y listo. Pero, pero hay unos que son más exhaustivos que otros. O sea, hay unos que toca hacer más cositas. Pero bueno, listo, muy bien, Neider. Entonces, eh, damos paso a Didier. Didier ya está en la reunión. Vamos por acá. Sí, señor. Listos. Bueno. Y George, mientras tanto, va listando su video. Entonces, Didier, cuando diga, para con eso alcanzamos a los dos. Las observaciones de la exposición de ahorita ya se las hago después de que expongan sus compañeros. Un momentico que estoy buscando aquí el... Profe, esto que darle paso a George porque es que no, el celular no me deja, entonces me voy a conectar al computador. Bueno, pilas Didier con eso. Bueno, a ver, George, hágale. ¿Sí tienes listo, George? Sí, listo. Bueno, pues, entonces, ahí puede compartir. Esperen, les comparto pantalla. Listo. Compartir. ¿Sí lo están viendo ahí? Sí, señor. Sí, sí se ve. Bueno, listo. Bueno, el profe me había pedido el video, pero pues ya que estamos aquí en vivo y en directo, pues dije, ¿qué más que hacerlo pues en vivo y en directo, ¿no? Bien, a nosotros nos correspondió el método de Newton.
bueno, mi equipo de trabajo era Brian Leal y Maida Spi. Bueno, voy a explicar un ejemplo, en este caso del método de Newton por Raphson. ¿Listo? ¿Qué es el método de Newton por Raphson? Este método de resolución numérica busca un cero de la función f de x, ¿sí? Con aproximaciones sucesivas a partir, pues, de un valor inicial que en este caso sería x0. Es decir, siempre antes ¿de qué? De hallar la respuesta, tenemos que empezar con x0 y a partir de ese x0 ir hallando los otros valores sucesivamente como x1, x2, x3. En este caso la fórmula sería xn más 1 con exponente x más 1. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con el primer ejemplo, que es este. Bien, dice, usa el método de Newton para estimar las soluciones de la ecuación x2 más x menos 1 igual a 0. Ahí tenemos nuestra ecuación base o nuestra ecuación madre. Y nos dice que debemos empezar con x0 igual a menos 1. Ahí ya nos están dando automáticamente dentro del ejercicio, dentro del enunciado, el valor que debemos tomar o el valor con el que debemos iniciar este ejercicio, que sería menos 1. Para la solución de la izquierda. Ahorita les voy a explicar un poquito sobre la solución de la izquierda y la solución de la derecha. Es como un método que se usa en el de Raphson. Es bastante sencillo, es como las tablas de valores, ¿no? Bien, para la solución de la izquierda y para la solución de la derecha nos dan otro valor, también con x0, pero con un número positivo. Esto va según la recta, el plano cartesiano, hacia la derecha positivo y hacia la izquierda negativo. Por eso aquí nos dicen x0 igual a menos 1 para la izquierda, porque es negativo, y para la derecha 1 positivo, pues porque según el plano cartesiano es positivo. Bien, después hallar x2 para cada caso. ¿Listo? Bien, el método de Newton-Raphson tiene una pequeña fórmula que vendría siendo esta que vemos acá, que es xn más 1 igual a xn menos f de xn sobre f' de xn. Bien, listo. Vamos primero que todo, guiándonos por la fórmula, a tomar los valores que tenemos en el enunciado. Aquí nos están dando el x2 más x menos 1 igual a 0, lo vamos a reemplazar según la fórmula. Nos dice que el f de xn, vamos a hacer aquí algo rápidamente. Rápidamente. Este es nuestro f de x. Bueno, listo. Este es nuestro f de x, que es el que nos está dando el enunciado. Este es nuestro f de x. Y pues según el enunciado lo vamos a ubicar donde aparece el f de x, que sería aquí arriba. Y abajo vamos a poner la derivada de este ejercicio, que vendría siendo 2x0 más 1, ¿listo? Bueno, ahí vamos a despejar y a resolver la ecuación que obtuvimos del enunciado. Entonces, aquí rápidamente, este 0 con este 0 se van, ¿sí? Entonces nos quedaría x1 igual a menos x a la 2 más sobre 2x más 1. Bien, este menos con este menos, menos por más daría menos, ¿cierto? Entonces queda menos, y sabemos que menos por menos da más, es la ley de los signos, entonces nos quedaría positivo, dándonos como resultado final de ecuación este amarillito que vemos acá, x a la 2 más 1 sobre x sobre 2x más 1. Bien,
Bueno, seguimos por acá. Y aquí es donde vamos a dar a los cuadros al cuadro de valores o al por izquierda y por derecha. En el enunciado nos decía que teníamos que empezar con x0 por la izquierda que valiera -1. Aquí como podemos ver, este es x0. ¿Qué tenemos que hacer? Según esta fórmula que obtuvimos acá, tenemos que reemplazar aquí con el valor que nos están dando en el enunciado. Entonces, -1, que sería x0, a la 2 más 1. E igualmente aquí abajo, 2 x0, es decir, -1 más 1. Al resolver esto nos va a dar un valor de -2. Este valor de -2, según lo que nos está pidiendo el enunciado, que dice después haya x2 para cada caso, debemos tomar este valor que nos dio acá y reemplazarlo aquí como x2. Entonces, -2 sobre 2 más 1 sobre -2 en 2 más 1 sobre 2 menos 2 más 1. Esto nos va a dar como resultado un 1.67, tengamos este número por ahí en cuenta. Y ahora nos vamos aquí a los valores de la derecha. En los valores de la derecha, el enunciado nos está diciendo que debemos darle como valor inicial o valor principal al x0 el número 1 positivo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en la izquierda, pero en vez de -1, vamos a colocar, vamos a colocar el 1 positivo, porque aquí nos están dando la orden de que coloquemos pues un 1 positivo y además es a la derecha, o sea, es positivo. Hacemos lo mismo, reemplazamos, hacemos la operación, aquí, lo mismo, y hacemos la misma operación. Es igual, pero cambiándole de signo, es lo único. Bien. Después de esto nos vamos a ir a la gráfica, que es como lo más interesante, digámoslo así, que vendría siendo esta parte. Aquí tenemos la gráfica y pues les voy a explicar más o menos en dónde se encuentra ubicado cada punto de los que encontramos aquí, ¿listo? Bien, empecemos con el primero, con este, ¿listo? Nos dice que cuando x vale -1, y vale -2. Entonces aquí como podemos ver, cuando x vale -1, y va a valer 2. Bien, aquí podemos ver el puntico, -2. Entonces ese sería nuestro primer valor. Nuestro segundo valor nos está diciendo que en x2, nuestro x2 nos está diciendo que cuando x vale -2, y debe valer 1.67. Y efectivamente, cuando x vale -2, y vale 1.67, que vendría siendo opa, 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 más o menos por aquí, 1.67, más o menos por ahí. Bien, listo. Vámonos ahora con los puntos de la derecha. Nos vamos ahora con los puntos de la derecha, que son los positivos, ¿no? Los que están a este lado. Nos dice que cuando x1, nuestro primer punto, vale 1 positivo, y debe valer 0.67. Cuando x, acerco por aquí un poquito. Eso. Cuando x vale 1, o sea, por aquí más o menos, y debe valer 1.67, o sea que si nos ubicamos así, más o menos daría por aquí 1.67. Bien. El otro punto es el x2, que nos está diciendo que cuando x2 vale 0.67, recuerden que según el enunciado nos están diciendo que hallar x2 según lo que pues nos dé en x1, entonces tenemos que reemplazar siempre el valor que nos da en x1, reemplazarlo en la x2 aquí, en el x2, bueno. Bien, nos están diciendo que cuando
X vale 0.67, que es el valor de aquí de arriba, Y debe valer 0.619. Es casi que, que imposible de ver, ¿no? O sea, es una milésima muy pequeñita del 0.67, pero se puede más o menos describir o visualizar el punto donde está ubicado. Igualmente, pues decidí hacer descubrir un punto extra según la fórmula, que es la que están viendo aquí en este momento, que es vendría siendo el X3. El X3 no, el X4, perdón. Vendría siendo el X4. Y decidí tomar como valor al, al 2. Al 2, al 2. Eso, al 2. Resolviendo esta ecuación, nos vendría dando 5.25, llegando a la conclusión de que cuando X vale 2, Y va a valer 5.25. Vamos a ver si en la gráfica nos está diciendo lo mismo. Vamos a ver si estamos bien o estamos mal. ¿Listo? Bueno, vamos a acercarlo por aquí un poquito. Entonces, nos ubicamos aquí en la gráfica y nos dice que cuando X vale 2 en positivo, aquí puse los punteados, cuando X vale 2, Y va a valer 5.25 y efectivamente aquí más o menos está ubicado el 5.25 dentro del 4, entre el 4 y el 6, ¿no? Aquí se podría apreciar, digámoslo así, el 5.25. Entonces, 2 en X, coma, 5.25 en Y. Básicamente esto es una fórmula, ¿no? O sea, es solo coger la fórmula, coger el enunciado, leer bien, sacar pues los valores que nos están dando y reemplazar y resolver pues para obtener una fórmula final, ¿no? Es sencillo, es sencillo. Y pues básicamente ese sería pues mi ejemplo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, pregunta, sugerencia? ¿Todo claration? Sí, parece que todo quedó claro. Bueno, muy Listo. bien, George. Excelente. Bueno, Por favor, dejamos de compartir para que Didier haga la exposición. Entonces, muy bien. Ese fue un ejemplo al grano. claro, profe. Claro, Sí, profe. sí, o sea, bueno, como tenía anunciado, entonces era relativamente más sencillo. Bueno, listo, George. Bueno. Muchas gracias. Didier, ahora sí puede compartir pantalla. ¿Me escucha, Didier? Didier, ¿me escucha? Sí, profe, le escucho, pero es que estoy teniendo problemas aquí con el computador y a ver si usted me podría hacer el favor y comparte. Listo, ahí ya puede compartir. Ya, listo. Así. ¿Sí están viendo? Sí, señor. ¿Listo? ¿Están viendo? Sí. Sí, señor. Buenos días, compañeros y profe. Mi,
Mi tía que como respondió fue el método de la secante. Bueno, el método de la secante más que todo es una variación breve del método Newton-Raphson, donde esto ya, o sea, ya no no se calcula la derivada de la función en el punto de estudio. ¿Me entienden? En este método simplemente se calcula la pendiente de la recta de la función que une el punto de estudio con el punto de la iteración anterior. Está la fórmula la formulación del método con el cual se realiza con el cual después se itera. Este método más que todo se usa para encontrar los ceros de la función, para encontrar la solución. Más que todo tiene que este método, bueno, ahí como pueden ver, ahorita les muestro más a fondo. Tiene ciertas ventajas frente a otros métodos para la solución, como por ejemplo, no necesitamos saber la primera derivada, así como en Newton-Raphson, y esta se procede independientemente de una vez a los signos, a diferencia del método de la regla falsa. Bueno, aquí intenté, si pueden ver, intenté hacer un ejercicio de función cúbica aplicando la fórmula. Y esta fue la gráfica. Bueno, ahí esto no es una recta, es una función cúbica, sino que, o sea, como tiene tanta al final, parece como si fuera una recta. Esto que aquí en este punto, porque como tiene una pendiente muy definida, casi no tiene así como para hallarle, o sea, esa fue la que hice, la función, y pues esta función tiene mucha pendiente, por lo cual solamente tiene muy poca variación en el punto de solución, por lo cual solamente tiene uno, y pues esto ¿Listo? ¿Listo, Didier? Bueno, yo creo que sí, como que Didier ya terminó. Bueno, el método de la secante, pues, se parece también al del método de Newton, ¿sí? Y en general todos, ¿no? Se dieron cuenta que todos tienen su fórmula, pero es para lo mismo, ¿no? Para hallar el intercepto con el eje X de la función. Didier, ¿me escucha? Bueno. Bueno, muchachos, entonces, ya para finalizar, ¿sí? Entonces yo ahorita les subo las notas, menos mal que todos lograron exponer y eso me gusta, eso me agrada. Espero que hayan sentido desde allá lo que uno siente, hay veces, explicar un tema que ya se dieron cuenta que no solo es entenderlo, sino hacerlo entender, es otro cuento, ¿no? Es otro trabajo, ¿sí? Y entonces, ¿cómo facilitamos nosotros ese aprendizaje? No tanto el mío, sino el que yo quiero
transmitir a través de estrategias, ¿sí? Hay muchas estrategias. Entonces, ustedes, por ejemplo, pudieron haber evitado ese proceso tedioso, por ejemplo, con Excel, ¿sí? Yo puedo colocar la fórmula de la regla falsa, pero puedo hacer columnas y ahí busco todas las iteraciones posibles, ¿sí? Entonces, no se les olvide lo que están estudiando. Yo puedo también programarlo, ¿sí? Puedo hacer cualquiera del método de disección también lo podría hacer. Lo podríamos aplicar de una vez en lo que ustedes están enfocándose como ingenieros de sistemas. Entonces, dudas, digamos que por ahí vi que hicieron algunos, que cómo saber cuántas raíces hay, ¿sí? Bueno, profe, pero es que yo quiero es aproximarme a una y resulta que la función intercepta el eje X en más de una vez. Entonces, para eso es la semilla. ¿Y en qué consiste esa semilla? Que, por ejemplo, yo doy dos valores diferentes, ¿sí? 1, 2, 3, empezamos con los más sencillos. Y si yo me doy cuenta que en 1 me dio positiva la función, ¿sí? Me dio positiva la imagen, y en 2 me dio negativo, automáticamente la función pasa por el eje X, ¿sí? Entonces, ahí va a haber una raíz. Y desde ahí yo ya puedo empezar a iterar, ¿sí? Por ese criterio de negatividad en las imágenes, ¿sí? De la función. Lo mismo, si por ejemplo, menos 2 me dio negativo y 3, cuando sustituyo 3 en la función y me da positivo, otra vez volvió a interceptar. Y tanto el método de disección como todos los métodos, lo que van haciendo es irse aproximando, ¿sí? Gradualmente, hasta llegar al punto correcto. Ahora, ¿cómo hago yo para saber cuántas iteraciones hago? Eso depende del error aproximado que yo quiera hallar. Y eso se puede hallar por una formulita, ¿sí? Yo quiero hallar el 0,005, ¿sí? O 0,05, o solamente el 0,5, no necesito un punto tan exacto. Entonces, eso yo lo puedo calcular antes de empezar a iterar, ¿sí? Eso no necesita que se haga después. Y en términos generales, pues estos métodos todos nos sirven para lo mismo, pero es bueno saber, por ejemplo, desde la historia de las matemáticas, que esto no sucedió en las mismas épocas, ¿sí? Esto ha sucedido, y por ejemplo, ahorita Lagrange, en el siglo pasado, hizo otras iteraciones más precisas con bases eulerianas, ¿sí? Con las fórmulas de Euler, ¿sí? Con la función Euler. Entonces, esto está abierto todavía a mucho estudio. Y pues, como que en métodos numéricos nosotros hacemos un alto en el camino porque siempre encontramos el intercepto con el eje Y, pero con el eje X no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Y resulta que estos interceptos son muy importantes para problemas de aplicación. Bueno, en conclusión, muchachos, pues buenas exposiciones, se notó que prepararon, pese a las circunstancias, hubo trabajo en equipo. Didier, muy bien, pues de pronto debe haber profundizado un poquito más en lo del cuaderno, ¿sí? En lo que usted hizo en el cuaderno, no una sola imagen ahí y listos, pero bueno, comprendo que está solo y sí, y pues yo tengo eso en cuenta. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, ya está la nota del parcial, muchachos, les fue bien, ¿sí? Ustedes saben que a mí lo que me interesa más que la nota es que aprendamos algo. Entonces, también, por ejemplo, fue muy lúdico lo que hizo Jolman, tratar de llegar a la fórmula, ¿cierto? Paso a paso. Y les agradezco a algunos también que ahorraron el trabajo, porque lo que yo les decía, una iteración, otra iteración y ponernos a hacerla una a uno, pues nos quitaría mucho tiempo. Entonces, la idea es mostrar una y la demás era simplemente proyectarlas. Pero por favor, les repito, no se queden con la intención de hacer esto, por ejemplo, en Excel, ¿sí? O de hacerlo en otro programa que nos permita hallar las iteraciones que yo quiero, ¿sí? Que si continúa o si sigue, bueno, todas estas cositas que se pueden hacer.
¿Qué vamos a hacer ya para el seguimiento 3, el último seguimiento y el primer punto? Cada grupo va a sacar 2 hojitas, ¿cierto? Máximo 2 o máximo 3, donde coloquen la fórmula, ¿sí? El concepto, la fórmula y un ejemplo, ¿sí? La idea no es que me copien o peguen 8 imágenes a 8 hojas, no. Es para que todos tengamos un documento de los métodos, ¿sí? De los 4 métodos que vimos. Entonces, sacan un resumen, ¿sí? En máximo 3 hojas con un ejemplo. Y de hoy en 8 les doy una función para que las hagamos por los 4 métodos. ¿Listos? Yo les voy a explicar. Sin embargo, el siguiente tema es interpolación y ya métodos numéricos en el cálculo, ¿sí? Que ahí ya pues se pueden ver aplicaciones como tal. Entonces, en ese orden de ideas, pues Tutor, ya... y, Sí, señor Neger. o sea, ¿antes de cuándo toca subirlo? No, tranquilos. Yo de hoy en 8 les digo. Ah, bueno. Ah, pero perdón, el documento sí, el documento antes de hoy en 8 y súbanlo al WhatsApp. Es un documento PDF, Word, máximo 2 o 3 hojas, ¿sí? La idea no es que me vayan a hacer todas esas iteraciones, ¿sí? Y la conclusión, o sea, ejemplo, unas 2, 3 iteraciones y la conclusión. Y la fórmula. ¿Para qué? Para que después compilemos todo en un documento de máximo unas 10 hojitas, ¿sí? Y hagamos un ejercicio por los 4 métodos y entonces ahí ya retroalimentamos todo. Entonces eso sería, muchachos. Entonces les queda este tiempito para que se presenten, para que lo aprovechen ahorita para el siguiente parcial. Las notas ya las publico ahorita más tarde. Felicitarlos. Me gustó mucho las exposiciones. Vuelvo y les repito, se notó el esfuerzo y eso está bien, eso está en su proceso de formación. ¿Dudas, inquietudes, muchachos? Profe, una pregunta. Cuénteme. El trabajo que nos dejó, ¿tenemos plazos para subirlo hasta hoy Se los voy a o dejar cuándo? hasta de hoy en 8. ¿Listo? Ah, listo, profe. Sí, se los voy a dejar hasta de hoy en 8. Bueno, muchachos, me alegró saludarlos, pregunta. juiciosos. Cuénteme, por el WhatsApp puedo responder, ¿listo? Si tienen alguna duda. ¿Pero qué iban a preguntar a ver si alcanzamos? Lo del trabajo que acaba de decir de resumen de 2 hojas, ¿es una por Por grupo. grupo Una por o una grupo. por persona? No, por grupo, Ah, por por grupo. grupo. Son 4 trabajos más. Ah, ¿Listos? Bueno, muchachos, sí, cuénteme. no, tranquilo, profe, ya, gracias. Ah, listo, bueno. Bueno, ahora sí, muchachos, juiciosos entonces. Estamos en contacto ahí.